15:3. Voy a dar un momento para que todos lo podamos encontrar. Apocalipsis, último libro de la Biblia, el libro de la Revelación, 15:3. Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es la palabra de Jehová, y en esta mañana el tema estará a cargo de nuestro hermano Arturo. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Hay lluvia, ¿verdad? Ya no hay tanto calor, pero a algunos nos puede afectar un poco el cambio de clima, ¿verdad? Pero esperemos que en Dios estemos bien de salud, no nos enfermemos, ¿verdad? Y bueno, que estamos congregados en esta mañana, vamos a estudiar un tema, pues creo que acorde a los tiempos actuales, ¿verdad? Al momento actual de la historia, en estos últimos meses, semanas. Pero bueno, vamos a comenzar. Los invito nuevamente a inclinar el rostro para hacer una oración. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, Señor, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, para que nos dé sabiduría e inteligencia, Señor, para comprender los designios, comprender tu palabra, Señor, el mensaje que nos traes en esta mañana, que lo podamos analizar, lo podamos, pueda ser para bien de nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, nuestra vida social, Señor, y que lo pongamos en práctica siempre. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Bueno, de acuerdo a las últimas noticias, ¿verdad? Últimas semanas, todo el movimiento que ha habido en Oriente Medio, como muchos años y décadas, pero ahora se ha visto algo más fuerte últimamente. Tal vez como cristianos, pues nos tome por sorpresa, o tal vez no, o tal vez estemos alerta, o tal vez no, o sigamos otras ideas, o tal vez no, pero creo que vale la pena recordar este tipo de temas y reflexiones. Y les quiero preguntar algo que tal vez conocemos, y para estos momentos o tiempos del fin, ya tiempos finales, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el papel, cuál es la obra de la nación más poderosa del mundo actualmente, los Estados Unidos de América, en el tiempo del fin? ¿Cuál es el papel de esa gran nación? Y que como cristianos tal vez conocemos, o tal vez queremos conocer, o tal vez queremos reflexionar acerca de eso, para estar alertas. ¿Para qué? Para ver el panorama social, económico, actual y profético, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué nos concierne? ¿Qué nos afecta? ¿En qué debemos estar preparados? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Y qué no debemos estar haciendo? ¿Y qué puede suceder o qué no? ¿Conocemos acerca de eso? ¿Hemos estudiado acerca de ello? Les pregunto, ¿verdad? ¿Alguien que quiera comentar? No pasa nada. Antes de comenzar a estudiar un poco, o no sabemos nada respecto a eso. Pensamos que el panorama social está alejado de los eventos proféticos. Pues no, todo va de la mano, toda la historia va de la mano de todo, ¿no? Todo lo que estudiamos aquí, todo lo social va de la mano con todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y estamos aprendiendo. ¿Qué sabemos de ello? Si no hay nadie. Bueno, pues Estados Unidos, que es esa bestia con cuernos como de un cordero, pero que al final hablará como dragón, pues es tan importante lo que está pasando actualmente. Tenemos que estar visualizando que es la que va a volver a levantar la imagen de la bestia, le va a dar su poder, su autoridad, y es en donde se van a levantar esas leyes en contra de las leyes de Dios, y aparte es la que va a hacer maravillas, va a descender fuego del cielo, y luego va a impedir que podamos comprar y vender, va a haber persecución. Todo eso va a ir gradualmente
en aumento, pero va a pasar. Se nos va a prohibir comprar y vender, vamos a ser perseguidos, un tiempo de angustia cual nunca fue, y todo bajo ese dominio de poder político que se va a unir con esa bestia que es el poder y el falso profeta y el espiritismo, que es el poder, vamos a decirlo así, espiritual. Se unen y es donde empieza, ahora sí que a reventar todo. Ahorita yo he estado viendo las cosas y digo, nada tiene que ver con Israel, o sea, la verdad es que no. Es un poder sionista que no tiene nada que ver con el pueblo judío, ni israelita, ni nada. El que les dio el Estado a Israel pues fueron el Reino Unido. O sea, nada que ver, ahí no nos enfoquemos. Enfoquémonos de este otro lado, hacia dónde viene cargándose la cosa. Donald Trump va a terminar mal porque ya hasta se está metiendo en contra del Papa y hablando contra todos. Pero bueno, esas son las noticias. Pero sí hay que visualizar hacia dónde viene ese poder político que luego va a mandar un poder religioso también. Sí, más porque actualmente, o siempre ha habido una corriente de ideas de que, pues, en algún momento Estados Unidos va a caer, va a tener conflictos, sí, claro, por supuesto. Pero todavía no llegamos a la parte importante que tiene que hacer esa nación y que es un impacto para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, gracias, amigo, gracias. Es muy buen resumen, ¿verdad? Pero vamos al estudio, vamos a discernir un poco más. Y para empezar, vamos a leer completamente el libro, el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué completamente ese capítulo? Porque ahí está todo. Está todo, prácticamente está todo. Vamos a ver primero una bestia. Vamos a decir que es la primera bestia, ¿verdad? Que se menciona ahí en el capítulo 13. Pero así para que te des una idea. Ya voy a tener que cambiar el tema de la tarde. Créeme lo que estaba con Apocalipsis 3, así que... Bueno, a lo mejor lo podemos algo ahí. No nos pusimos de acuerdo. Bueno, es para reforzar. Dale. Bueno, apenas estudié Dale. 2 o 3 veces, no pasa nada. Bueno, vamos a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Yo lo voy a leer del 1 en adelante. Y pues vamos a ir discerniendo de a poquito, ¿verdad? Habla de 2 bestias. Esta es la primera bestia. Dice: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creo que ya vamos entendiendo qué bestia es o a qué se refiere, ¿verdad? Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dice el 5: también se les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se les dio autoridad para actuar 42 meses. De ahí, primera parte. Es una bestia imponente, ¿verdad? Es una bestia compuesta. A empezar, ya se supone que, bueno, esto ya es un poquito tema intermedio, pues. Lo básico se supone que ya lo debemos de saber. Cuando menos, los reinos más importantes de la historia de la humanidad, bueno, desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Que fue primero Babilonia, ¿verdad? Que era representado por una bestia. Siguiente, ¿cuál es el siguiente reino? Persia. Y luego Grecia. Luego Roma. Y luego los mini reinos, se puede decir, que fue dividido el Imperio Romano y demás. Ahora esta bestia es diferente, es una bestia compuesta. Y si vemos las partes de que está compuesta, digo, no nos vamos a meter a fondo, pero así a simple vista, tan fácil de discernir. Tiene partes de ¿qué? De leopardo, se asemeja a un leopardo. Sus pies como de oso, su boca como boca de león. Entonces, de entender que esa bestia tiene un trasfondo cultural, una influencia anterior,
de todos esos reinos, Babilonia, Persia, Grecia y demás, fusionados o conjugados o componiendo esta bestia como tal, ¿verdad? Ahí ya, el dragón, ya conocemos que es el dragón. ¿Quién es Satanás? Serpiente antigua. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ya sabemos cuándo ocurrió eso. Ya sabemos cuándo fue, en forma representativa o simbólica, herida esa bestia. 1798, ¿verdad? ¿Qué pasó en 1798? Terminan los 1260 años del dominio papal y es cautivo. Así es. ¿Qué nos dice el versículo 5? Dice: se le dio autoridad a esa bestia que hablaba blasfemias y hacía grandes cosas y demás, y que hacía que adoraran al dragón. ¿Por cuánto tiempo? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. ¿Cuántos días son? 1260. 1260 días. Proféticamente hablando, 1260 años. Ya sabemos. ¿Qué bestia es? El papado. En el 538, después de que se derrotaron los trogodos, ahora sí empezó a fungir realmente como papado en el año 538 después de Cristo. 1260 años después, hubo ahí una pausa, una herida de muerte simbólica, ¿verdad? Cuando fue, ¿qué le pasó al Papa? Fue atrapado por el general Berthier, así es, fue encarcelado y demás. Y para reforzar un poco más la idea, vamos a ir al... ¿Dónde estamos? Es el 17, sí. Vamos a ir al 17. ¿Cuál parte es? 17. No es. Perdí, eso no lo noté. ¿Pero cuál parte es la que quieres? La 17.8, ¿no? Más para reforzar. Bueno, no pasa nada. Ya conocemos qué es. Vamos a seguir. Donde vienen las características, Arturo, es del 15, 16 y 17. Donde dice: me dijo también, las aguas que has visto desde esta ramera se sientan, son pueblos muchos, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán sola, porque Dios ha puesto en su... Eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, no pasa nada, hermanos. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí está, es el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espadas debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa bestia fue llevada cautivo, pero después surgió otra bestia. Bueno, para empezar, esa primera bestia es el papado. Definitivamente, ¿verdad? No hay otra bestia como un poder, o un reino, o una autoridad como tal, que haya tenido ese dominio sobre toda la tierra y sobre todos los reyes de la tierra en ese periodo de 1260 años. No hay otra, no hay más, y eso lo conocemos todas las iglesias protestantes, de hecho. No hay ninguna que no haya predicado acerca de eso. ¿Bien? ¿Estamos o no estamos? Pues si no estamos ahí, pues ya no, ni para qué continuar. Porque fíjense el engaño de Satanás. Actualmente, Arturo, muchas iglesias cristianas no trasladan a que son los musulmanes, pero no cumplen con ninguna característica de los musulmanes, pero lo están predicando como si fueran los musulmanes. Así es, así es.
Engaño de Satanás. Dice, entonces el Papa fue hecho prisionero en 1798 por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Escrito de los siglos, página 434. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. ¿Fue cautivo? Sí. Luego, ¿qué sucede? Eso fue en el 1798. Vamos a continuar ahora. Ahora sí lo que nos concierne, la segunda bestia. Ya sabemos las características de la primera bestia, ¿sí? Inclusive de dónde sale y cuáles son sus influencias de esos reinos antiguos, ¿verdad? Y sale de muchedumbre, sale donde hay muchos pueblos, tiene autoridad sobre toda la tierra y sobre todos los reyes, y dicen, adoren al dragón. Dice en el versículo 11, vamos a leer. O sea, ¿alguien quiere dar lectura para que no? Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Hasta el 18. Ok, todo. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Creo que ok, gracias. Otra bestia, ahora esta bestia surgía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan ¿qué? Principalmente ¿qué? Esa mansedumbre, esa bondad, inclusive dice el Espíritu de Profecía, esa inocencia, rasgos de juventud, dice, de esa nación, de esa autoridad, de ese pueblo, de ese reino. Pero que hablaba ¿qué? Como dragón. Tenía algo ahí, algo escondido, algo profundo, que lo daba a notar, que se hacía notar cuando hablaba. Ocurrió que esta bestia salió después de que, según la cronología del capítulo 13, no de todo Apocalipsis, del capítulo 13. Tiene que surgir en el momento en que es apresado por ahí, y la Constitución de Estados Unidos es ¿lo digo? Sí. Bueno, es en 1789, o sea, 9 años antes de que fuera apresado el Papa, estaba creciendo esa nación. Venía de Europa huyendo, además también. Sí. Ya, creo que ya sabemos cuál es la segunda bestia. Vamos por ahí. Ninguna otra bestia. Ninguna otra nación, inclusive en el siglo XVIII, en todo el siglo XVIII, no había nada, ¿no? Surgió como tal, como esa nación de mansedumbre, De libertad. Dice aquí, ¿qué más dice aquí? De inocencia, rasgo de juventud, esos dos cuernitos de cordero, tan sensible, tan bondadoso, tan amable, ¿verdad? Ninguna otra nación. Se separó, sí, se conformó el Reino Unido, el reino de Prusia también, en 1700 y algo. Otras naciones, Sierra Leona creo que también. Pero nada que ver. No tiene características. Ninguna de esas tiene las características de una nación mansa, humilde en un principio, y que surgía en una tierra, que subía de la tierra, quiere decir una parte desolada, no había nada. Cuando esos colonos llegaron a esta parte del charco, el otro lado del charco, no había nada como tal, había tribus indias, ¿verdad? Había tribus indias y demás, que poblaban muy poco, o sea, prácticamente estaba desolada la tierra, ¿verdad? Ninguna otra nación en
En ese momento de la historia cumple con las características solamente Estados Unidos de América. Ahora, si nos enfocamos un poco en eso, que vamos a ir entendiendo esa autoridad, dice, según el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Dice, vamos a leer el espíritu de profecía, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo, de la opresión sacerdotal y la opresión de la realeza, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de que la libertad civil, libertad religiosa, ya sabemos, ¿verdad? Tierra de la oportunidad, tierra de la búsqueda de la felicidad y demás. Y esta parte me pone a pensar mucho. Hasta me recuerda un anime, una serie animada que vi, como Fullmetal Alchemist se llama. Una nación creada con un propósito, bendecida por Dios, sí, pero también influenciada por el enemigo, específicamente creada esa nación para esta función de esa autoridad, de darle autoridad la primera vez, que es algo que me pone así, no sé, nervioso, me da cosa, ¿verdad? Porque Estados Unidos se desarrolló de una manera que no, pues increíble, es inexplicable el desarrollo que tuvo. De hecho, la hermana Wells lo menciona, que acerca de unos escritores, y algunos escritores dicen, y tienen esa idea que es un milagro el desarrollo, el gran desarrollo que tuvo la nación. En 220 años, o sea, no es gran cosa. Se convirtió en el reino más poderoso de la tierra. Es algo inexplicable, pero tiene un porqué, ¿verdad? Dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Si nos vamos a la historia de esta nación, sabemos que cuántos años ha estado en paz Estados Unidos de América. Creo que ni 10 años de su historia, y todos los demás años ha estado en guerra con alguna u otra nación, aumentando su poderío. Así es, aumentando su poderío, y lo sigue haciendo, ¿verdad? Por eso yo concernía un poco al ámbito actual, ¿verdad? Social, económico. Así como ocurrió hace poquito con Venezuela, todavía no se ha visto el impacto, pero ahí está, y fue hecho por algo, no nada más porque sí. Por eso, hermanos, hay que reflexionar, ¿verdad? Hay que pensar. Dios tiene el control de la historia, pero el enemigo, desde el principio, está influenciando la historia de la humanidad. Está influenciando reinos, reyes, naciones y demás. Está en el fondo de todo ello, tratando de dominar, tratando de hacer su función. Y es algo que me pone nervioso, y es algo que tal vez vivimos engañados o no, pero hay que estar alertas, ¿verdad? Dice, pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? ¿Cómo se forma la imagen de la bestia? Dice, vamos a leer en el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase.
No está hablando específicamente acerca de una de las bestias. No dice, la primera bestia va a hacer que muramos todos, ¿no? Que nos maten, aunque no lo daremos. Ni la segunda bestia no dice eso. Dice que la imagen de la bestia es la que va a tener esa función. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia en sí. La misma primera bestia. ¿Cuál es el rasgo característico de la primera bestia? ¿Nadie? ¿Cuál es el mentira? característica? ¿A qué se refiere la primera bestia? ¿Qué representa la primera bestia? La primera bestia es la iglesia católica. El papado. La característica principal, el rasgo principal de la primera bestia es el papado. ¿Qué quiere hacer la imagen de la bestia? Representar nuevamente al papado. ¿Y cómo se representa nuevamente al papado? Esa es la cuestión. Vamos a ir a unas cosas que han sucedido a lo largo de la historia. Una principalmente, que está muy fuerte. ¿Saben qué ocurrió en el siglo XVI? Con Enrique VIII. Es el que fue ahí en la nieve, estuvo. No exactamente, pero o no recuerdo esa parte. Pero ¿qué pasó? Enrique VIII asumió el poder de la iglesia, pues no la iglesia católica, sino la iglesia cristiana de Inglaterra. ¿Y qué hizo? Hizo un desastre por perseguir a los católicos. Tanto así que dice, se le proclamaba el jefe absoluto de la iglesia de Inglaterra y declaraba traidores a cualquiera que simpatizara con el Papa de Roma. Pero luego hubo eso es un relato para llegar al punto. Luego hubo un cambio ahí de situación. Dice un cambio de bando en un corto tiempo, dice, con la llegada del trono de María Tudor, que era pues, casi la enemiga de Enrique VIII, ¿verdad? Y entonces se revirtió la cosa. Y ahora ella, pues martirizó, pasó a guillotina a casi 300 cristianos. Dice, se ejecutaron casi a 300 hombres y mujeres por herejía entre 1555 y 1558 bajo su reinado. Recordemos que esto todo es un juego de poderes, ¿verdad? Un juego de poderes, un juego de adoración y demás. Es una lucha entre eso, ¿verdad? Y vamos al punto. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 1 en adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 6, vamos a leer. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama
Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo, a su debido tiempo, se manifieste. Y ya se manifestó hace tiempo atrás, ¿verdad? Ya se manifestó, ya fue hasta llevado al cautiverio y fue otra vez dada autoridad por medio de la imagen, ¿verdad? Pero bueno, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el mero de la apostasía, ¿quién es? ¿Qué estamos estudiando? El papado. Es el papado. El papado. Y dice, no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Fue la apostasía la que indujo a la iglesia primitiva a buscar algo que no debe ser mezclado con tal cosa, y fue mezclado por el poder civil, por el gobierno. ¿Qué pasó en esos primeros años? Dice, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado. ¿Qué pasó con los primeros cristianos? La Constitución de Estados Unidos dice, igual que la de México, el poder político allá y el poder religioso para acá, laicos. Así es, y así era en un principio con la iglesia cristiana primitiva. Pero luego, ¿qué pasó? Pues como siempre, se avanza el evangelio en las primeras décadas de la iglesia primitiva. Gentiles llegan, gentiles van, naciones de otras naciones, de otros trasfondos, demás, y se estaba saliendo del control. O el enemigo hizo que permitía que estaba saliendo del control. Diversas fuentes, diversas corrientes, diversas situaciones para la iglesia primitiva, otras creencias, otras doctrinas mezcladas y demás. La apostasía, dice, indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Pablo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 3. Si alguien lo puede leer. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Hasta ahí? Sí, hermano. Recordamos lo que a veces ocurrió con la iglesia primitiva. Fue con el poder civil para controlar a las naciones, para que no se saliera de control las doctrinas y demás. Eso fue avanzando por los siglos. Llegó el cuarto siglo, en el 325, y hubo un cambio radical en la iglesia primitiva, ya no tan primitiva, ya era una iglesia papal, en que hubo un primer cambio importante. Después de ceder ese poder, después de ceder el poder o de unirse pues con el gobierno civil, se preparó el camino para el desarrollo del papado, y ese desarrollo del papado tuvo su primer gran cambio en la historia y en la doctrina que conocemos actualmente. Se estableció el día de la Pascua.
Y eso no, pues eso que tiene que ver, ¿no? ¿Cuándo se celebra la Pascua? Pues el día que caiga, ¿verdad? Los católicos, ¿cuándo celebran la Pascua? Viernes, sábado, viernes, jueves, viernes santo. Y Domingo de Resurrección. Ese fue el primer gran cambio importantísimo que se estableció. La Pascua, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el día domingo. Ese fue el primer gran cambio que hizo el Papa Silverio I en el concilio de Nicea en 325 después de Cristo. Se estableció que la Pascua iba a ser celebrada como domingo de resurrección, que es el día domingo. A partir de ahí se fue desarrollando todo, ¿verdad? Pero vamos a seguir. De hecho, Arturo, les doy un dato así rapidito. Este sábado 3 de abril fue la Pascua que viene bíblicamente. Así es, sí. Fue sábado, y fue un sábado alto, sábado, domingo y lunes. Y ayer fue la culminación del ¿cómo se llama? De los panes sin levaduras. Ayer. O sea, esa es la bíblica. Pero el pueblo pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley y lo cambiaron. Así es. Nomás es como dato. Apóstatas. Vamos a leer nuevamente lo que leyó el hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo compensada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Apostasía. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. ¿Lo leemos? Sí, hermano, sí. Del 1 al 9, ¿verdad? Sí. Segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. A ver, ¿cuál? No, es que es el 3 del 1 al 9. Ah, el 3. El capítulo 3, perdónenme, sí. disculpe. El número 3, capítulo 3, del 1 al 9. Sí. Ok. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Ven, hermanos, ahora recordamos el relato
que les estaba contando de Enrique VIII. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué Enrique VIII asumió ese poder de la Iglesia de Inglaterra e hizo persecución? Y luego se cambiaron las cosas, la persecución fue inversa. ¿Por qué? Porque se decía que los católicos con sus ideas estaban trastornando el reino de Inglaterra, ¿verdad? Y por tener el control total, se les dio el poder al monarca de la Iglesia de Inglaterra para hacer y deshacer. Ahora, en ese mismo periodo de la historia se cambió la situación, igual, por tener el control, ahora por medio de la Iglesia Católica y tener el control de la nación, pues, ¿qué se hizo? Lo contrario. Ahora María Tudor fue contra todos los protestantes y pues decapitó muchos hombres y mujeres en ese periodo. ¿Todo por qué? Porque se tomó la excusa de ¿qué? De que había que tener el control de la nación, que diversas influencias religiosas, diversas doctrinas, diversas creencias estaban afectando a la nación y ahora había que controlarlo por medio del monarca. O sea, esa unión de la iglesia y el poder civil es lo peor que le puede pasar a la sociedad para tener el control. Ahora, recordando lo que leímos en 1 de Timoteo 4, dice: algunos apostatarán en la fe. ¿Hay apostasía en nuestro medio, en nuestro tiempo actual? ¿Estamos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios? ¿Hay hipocresía y mentira? Dice, teniendo cauterizada la conciencia, ¿estamos viviendo o la humanidad está así en estos momentos? Según leímos en 2 de Timoteo, lo que acabamos de leer, que estamos en tiempos peligrosos, dice el versículo 1. Porque habrán hombres amadores, no habrán. Hay hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, impíos, sin afecto natural, crueles, dice, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. O sea, todo lo que es bueno lo detesto. Quiero todo lo malo. ¿Existe o la humanidad está viviendo conforme a lo que dicen estos versículos? ¿O no? ¿O estamos bien todos? Vamos a 2 de Tesalonicenses, vamos a regresar un poquito. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 7 al 12. Leímos los primeros versículos de ese capítulo, ahora vamos a leerlos a partir del 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, nos dice el Espíritu de profecía, y creo que ya estamos viviendo ese estado de impiedad, ¿o no? Sí. ¿Qué nos falta? ¿Acaso no somos apóstatas, amadores de todo lo malo, vanagloriosos, iracundos, despreciables, seres humanos despreciables? ¿Acaso no somos eso? Cuando se haya llegado a ese estado de impiedad,
O sea, ahora que estamos en este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. ¿Cuándo qué? Cuando la iglesia se una con qué? Con el Estado, con el poder civil. Se levanta la imagen. Entonces, ¿qué dice? Más bien no se levanta la imagen, se restablece la imagen, o sea, ya se forma. Y la cita que siempre leemos, ¿verdad? Esta es más que conocida, todos reconocemos el espíritu de profecía. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose ¿qué? En puntos comunes de doctrina. ¿Y por qué estamos hablando de Estados Unidos? Porque la segunda bestia es la que va a hacer esa imagen, es la que le va a dar autoridad nuevamente a la primera bestia. Y esa autoridad que tenía que la primera bestia, ¿qué es autoridad de qué? De papado. ¿Y el papado que ejercía? Poder sobre qué? Sobre reinos, sobre religiones, sobre reyes, sobre todo. Ese poder que tenía el papado sobre todas las cosas, esa unión iglesia-estado, que era dueño y amo absoluto de toda esta tierra, esa imagen o esa bestia va a ser representada por esta imagen y se le va a dar autoridad nuevamente, esa misma autoridad. ¿Cómo va a ocurrir? Por medio de la segunda bestia, que es la que está formando esa imagen. Sí, vamos, está muy sencillo, pero... Y ahora, en esta gran nación que es Estados Unidos de América, está formando esa imagen que le va a dar autoridad a la primera bestia, o sea que le va a dar autoridad nuevamente ¿a qué? Al papado. ¿Por qué? Porque ya llegamos a ese momento. Como dice el apóstol Pablo, llegamos a ese momento de apostasía. Somos apóstatas. Hay que controlar a todos. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando. Pues no nos va a controlar a Dios así de lleno. ¿Y de convenismo? Sigo leyendo la cita. Cuando las iglesias principales de América, Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, ¿para qué? Para que imponga ¿qué? Los decretos e instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Estados Unidos, y solamente Estados Unidos, que es lo que representa la segunda bestia. No la iglesia de Inglaterra, no Inglaterra que ocurrió en el año 1550 y tantos, lo que les acabo de contar, no eso. ¿Por qué? Porque la Inglaterra no representa a la segunda bestia. No cualquier cosa que pase aquí en México, en que la iglesia católica se una con el gobierno de Morena, por ejemplo. No es eso. Y que haya nuevas leyes aquí, no. ¿Por qué? Porque México no representa a la segunda bestia. Solamente lo que ocurra, ¿en dónde? En Estados Unidos. Va a determinar esa imagen de la bestia y esa unión de puntos comunes de las iglesias. Y ahora sí, estamos de acuerdo en que la nación y todo el mundo está mal. Somos unos apóstatas. Somos amadores de nosotros mismos, aborrecemos lo bueno, somos malísimos. Necesitamos que controlar todo esto. Se está saliendo de las manos. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Por eso nació ¿qué? El papado. Eso está ocurriendo ahora, en la actualidad, porque somos apóstatas y hay que controlarlo. Tiene que controlarlo de una otra manera. La imagen de la bestia se forma por medio de Estados Unidos de América. ¿Para qué? Para controlar a la nación y a las naciones. Entonces se va a juntar
se va a formar esa unión iglesia-estado por medio de ¿qué? De puntos comunes de todas las religiones. ¿Y cuál es el punto común de todas las religiones actualmente? ¿El ecumenismo? ¿Dónde es? El punto, así, más preciso, el más exacto. Más así. De hecho hay dos. Bueno, pero dice la Iglesia Católica, reconoce nuestra autoridad. Todas las iglesias reconocen nuestra autoridad porque observan este punto que nosotros hemos observado desde el siglo IV, desde el 320 y tantos. ¿Y eso qué es? La observación del Sabbat, del Sabbat, ¿cómo se puede decir? Del Sabbat, ¿Qué quieren implementar? el Sabbat implementado, que es la observancia del día domingo. Es que ya lo dice bien claro el Papa, hay que volver a guardar el Shabbat. Hace siglos la Iglesia Católica dice, no, todas desde que se fundaron principalmente la Iglesia Metodista en Inglaterra en 1700 y algo, y acá en Estados Unidos que se formaron, esa es otra, en Estados Unidos se formaron las principales iglesias protestantes. No es casualidad, ¿no? Bautista, Metodistas de Inglaterra, pero bautistas, Adventista, adventistas, santos de los últimos días, testigos de Jehová, todos esos se formaron en Estados Unidos de América, ¿verdad? Y entonces dice la Iglesia Católica desde hace décadas y siglos, reconoce nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque observan el día que nosotros hemos observado siempre, que es el domingo. Ese es el punto principal, bueno, uno de los puntos principales de unión de todas las iglesias protestantes, excepto unas cuantas, pero excepto principalmente la Iglesia Adventista del Séptimo día. Amén. Esos somos los más rebeldes y vamos a ser los más rebeldes hasta el fin del tiempo. Pero bueno, creo que vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Vamos a leer en Apocalipsis 13, capítulo 15 al 18. Apocalipsis 13, vamos a regresar al 13. Nuevamente leemos, dice Apocalipsis 13, del versículos 15 al 18. Dice que ya me tardé mucho, ¿eh? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La imagen de la bestia, ¿qué va a hacer? La adoración del domingo. Va a matar a todos, dice. Va a matar a todos, y el que no adore, ¿qué? el que no La adora, adoración del domingo. el que no adora en su día, no el tiempo, o sea, la bestia que es su día. Al que no adore, lo que se ponga la bestia, que es el papado, que principalmente es. Así es que, mis hermanos, podemos algún día morir por no adorar en domingo. Así es. Y hay otra señal. ¿Sabes cuál es? El domingo y la otra, ¿cuál es? Hay otras. El domingo y hay otra. Que de hecho ya fue perseguida la iglesia y hasta hubo mártires en la época del inicio de Estados Unidos, en la época de la hermana White. Se los dejo para dar. No, porque si la digo, no, se va a aventar, nos vamos a aventar una media hora. ¿Qué es lo que da poder? ¿Qué es lo que da el reino de ese poder?
protestantismo. Un poder en el cual se profesa tener ¿qué? Temperancia y un espíritu de bondad como de cordero. Nos dice en una carta dirigida al hermano Keller. Los que conocemos la historia de la universidad conocemos al hermano Keller, ¿no? El hermano le escribió eso. Al tigre Toño y entonces. Que profesa, sí, que profesa temperancia, el protestantismo profesa temperancia, dice, y un espíritu como de cordero, y parece estar aliada con el cielo, pero habla ¿qué? Como dragón, y es movida por un poder de abajo. Así dice el hermano Güey en una de sus cartas. ¿Qué es lo que le da el reino, ese reino, o su reino a ese poder? El protestantismo. Cuando las iglesias protestantes, dice en Evangelismo, página 174, cuando las iglesias protestantes se unen con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Ya lo leímos. Bueno, ¿está todo claro? Perfectamente. Nos vamos. Recapitulemos, hermanos. La bestia fue, no fue, y sigue siendo. La bestia que no es, la que era, la que no es, luego, luego otra vez. Es el papado. La autoridad no se fue, simplemente se reforzó. Surgió la segunda bestia, que es con las características que hemos leído y reconocemos todos, que es Estados Unidos de América, que le va a dar autoridad nuevamente a la primera bestia, a ese papado, de hacer todas las cosas que hizo en un principio, de tener el control total por medio a todos los reyes, reinos, pueblos y religiones, en puntos de observancia común, principalmente el día domingo y nos vamos a entrar otra media hora más. Principalmente la observancia de un día de reposo que no es el establecido por el Señor y que, como dice el Espíritu de Profecía, por el que ya ha sido ha habido mucha persecución y demás. Es más, nuevamente va a haber. Déjame les digo, si ustedes ven la historia de Kellogg's era el panteísmo y aparte esa cosa que yo les digo, que estaba poniéndose Elena de White, todos los pioneros, y que Elena de White le advirtió a Kellogg's que el panteísmo, eso del que Dios está en todo lugar, y la otra. Desde entonces, ¿no? Después de la tarde, ¿no? Hablamos de eso. Para eso hay que reforzar, hay que hacer más, hay que darle más, ¿verdad? Vamos a leer por último en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes van a resistir a todo eso que se viene? Ya se está, mira, se está, pero ya nomás falta poquito para que se haga. Pero demasiado corto el tiempo ya en que todo eso se instituya formalmente, legalmente y de todas las formas. Es decir, aquí está, vamos a resolver este asunto que se nos fue de las manos
todo lo que ha ocurrido en este mundo, pero lo vamos a hacer a esta manera. Y a algunos puede que les afecte. Y es importante entender esta información porque depende de nuestra salvación y la vida eterna. Nos podemos equivocar. Y más que es darnos cuenta del tiempo para tomar una decisión, lo que siempre nos está recalcando el hermano, para que volvamos a Cristo Jesús. O sea, porque todas las profecías son importantes, pero ¿qué nos dicen? Ah, ya el tiempo se está acabando, pero ¿a quién tengo que acudir? A Cristo, no a la profecía, a Cristo. Amén. Él es el que me va a ayudar a salir. Vienen tiempos muy difíciles, créanme, hermanos. Nada, no tenemos ni idea. Todo se va a dividir en dos categorías. Sí, sí. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. No hay más. Guardas los mandamientos de Dios, tienes el testimonio de Jesús, entonces no vas a adorar a la bestia y a su imagen, que tienen un fin, que nadie quiere ese fin, que es la muerte eterna. Somos de ese lado o otro lado, pero como vimos en la lección pasada, creo que fue lo que vimos, si estamos ahí en medio, el Señor ¿qué? Nos va a desechar, nos va a voltear a ver ni nada. La decisión ya debe estar tomada. Ya, debemos estar viviendo. Porque si vencemos y si soportamos eso, tenemos algo que vamos a hacer. Vamos a leer últimamente, ahora sí, la última cita en Apocalipsis 15, más adelante, el versículo que leímos de hecho al principio, antes de iniciar el tema. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Espero que seamos todos nosotros, ¿verdad? Y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. Si queremos cantar el cántico que nadie más va a cantar, ni siquiera los ángeles, nadie más en todo el universo, si queremos cantar ese canto que solamente los que hayamos soportado todo eso que está a punto de ocurrir, entonces guardemos los mandamientos, tengamos a Jesús en nuestras vidas, el testimonio de Jesús viviendo en nosotros. Si no, no vamos a poder resistir, si no nos vamos a desviar fácilmente por lo que ha de venir. Entonces es momento de ponernos a cuentas con Dios y de prepararnos totalmente, hermanos. Si pensamos que lo que hemos vivido ahorita es algo fuerte y pesado de llevar, no esperen. Bueno, Ahorita no hay nada, ahí nos está persiguiendo. dice hermana Guay, lo que no estamos haciendo ahorita lo vamos a hacer en tiempo de persecución. Y si lo vamos a hacer en tiempo de persecución, no va a haber de otra. Es cierto, lo que hacemos ahorita es bajo nuestra propia decisión. Nadie nos está picando ni nada. Nada, y nos estamos desviando facilito. Hermanos, es tiempo es que la cosa no es fácil. La cosa no es así nada más, vengo a la iglesia y ya. No, hay que vivir, hay que tener el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Si no, no lo vamos a hacer. Es tiempo de actuar. Y bueno, tenemos tiempo, hay que hacerlo y que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.